Eskerrik asko guztiei etortzeagatik, badakigu korrika eta presaka egin dugula difusioa eta hilabete hau nahiko potentea dela ekintza aldetik, baina eskerrik asko etorri zaretenei, hurbildu zaretenei, bereziki hizlariei eta moderatzaileari, Klararien animatu dalako hemen gurekin atxalde honetan ikastea eta gurekin elkarbanatzea esperientziak eta jakiturak. 2016an jarri genitun martxak koordinadorarekin batera eta garapenerako lankidetzaren Euskal Agentzia. Nahi genulako pixkat osatu edo bidean lagundu berdintasunaren aldeko prozesuak egiten ari ziren erakundeei. 2016tik egin ditugu urteroko jardunaldi batzuk, gai desberdinak jorratu ditugu, generoa eta antolaketa kultura, akoso protokoloak ere landu ditugu, aurreko urtean aurrekontuak ikuspegi edo lupa feministapean. Eta aurten nahi genuen jorratu lankidetza edo enfoke feminista nola jorratzen ari da bai hausnarketa aldetik edo debate mailan eta beste batzuek praktikan jartzen ari diranak ikuspegi hori, iruditzen zaigu pauso gehiago bat dela, estrategia dualaren baino pixkat gehiago ez, eta beste enfoke esanguratsuagoa edo zerbait azpimarratu nahi dela, intersekzionalitatea, politika koherentzia, eta hortan ari gara hainbeste eragile eta instituzio, ez bakarrik hemen, baita ere estatu mailan, politika de akzion exteriorretan eta hola ere pixkat jorratzen edo entzuten ari gara nola egin, eta nahi genuen pixkat horri jarraipena eman edo hausnarketa maila hori ere onera ekarri, ez? Eta esatea ere, adibidez, lankidetzaretik, zehazki jarraitzen dugula apostu hori ere egiten erakundeek zuen prozesuak, berdintasunaldeko prozesuak egiteko bidea, espero dugu jarraitzea zuei laguntzea edo bideratzea bide horiek, eta lehen urtean pandemiak zaila egin zitzaigun aurrera ateratzea deialdia, aurten atera dugu, eta espero dugu hurrengo urtean ere hori da proposamena jarraitzea. Eta bide batez ere, zoriondu prozesu hortan zaudeten guztiei, ezta? Besterik gabe, hasiera emango diogu gaurko arratsaldeari. Bueno, pues vamos a empezar ya con el programa que teníamos previsto para estas jornadas y a mí me toca, si superamos aquí todas las pruebas técnicas a las que nos somete estas tecnologías, vamos a empezar ya con las jornadas y la primera intervención es de Mercedes Ruiz Jiménez, que me ha tocado el gusto de presentarla, y si quieres subir ya, Merche, te vas acomodando. Ella es experta en cooperación al desarrollo, género y gobernabilidad. Es miembro de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, AYETI, integrante del Consejo de Cooperación y del Grupo de Género del Consejo como experta en género, y es expresidenta de la Coordinadora de ONGs de España y miembro del Grupo de Feminismos de la Coordinadora. Cuenta con más de 45 años de trabajo y experiencia en el sector de la cooperación al desarrollo, de los que 8 ha pasado en África y 10 en América Latina, y desde el año 94 ha trabajado en diversas ONGs en identificación, seguimiento y evaluación de acciones de cooperación y acciones de formación. Y actualmente, ya para terminar, participa activamente como feminista en el movimiento del 8 de marzo, en la Asamblea Feminista, en la Plataforma Feminista por el Clima y en la Plataforma Impacto de Género Ya. Y ha sido un gusto. Está jubilada. Y oficialmente jubilada no quiere decir que no se dedique a... Sí. Y también tengo que añadir que nos ha ayudado un montón con la organización de estas jornadas, más allá de estar hoy aquí con nosotras, también nos ha apoyado mucho en la identificación del resto de compañeras que van a participar. Y sin más, Merche, te damos la palabra. Muchas gracias y todo tuyo. Muchas gracias. Si me oís toser, no os asustéis, porque estas mascarillas tienen para mí un polvillo que me afectan, por lo tanto no echéis a correr como hoy en el tren, que algunos me miraban con una cara un poco extraña. Bueno, es un gusto y un placer estar aquí hoy, y muchas gracias a las organizadoras, muchas gracias a la coordinadora vasca, pero también al gobierno vasco. La coordinadora fue la que me contactó, y al gobierno, y también por prestarnos y a la Agencia Vasca de Cooperación, y por poder disfrutar de un salón tan maravilloso en estos momentos. Yo te cuento con
media hora, con 60 minutos, pero voy a intentar ser breve dentro de lo que cabe, porque es todo un proceso el que os tengo que transmitir. El titular de... Ahora te pongo la presentación. Sí, vale. No importa si no sin presentación, ¿sabes? Yo quiero deciros que os doy la bienvenida a este debate. ¿Por qué? Nosotros hemos entendido que ir hacia una cooperación feminista como un nuevo sistema de cooperación es un tema que está en construcción y en debate. Por lo tanto, todas las iniciativas, todas las propuestas, todo lo que venga desde vuestras experiencias, del trabajo que realizáis, es bienvenido. Y también si queréis entrar dentro de este proceso. Es todo un proceso, es decir, creemos que, y estamos convencidas de que podemos avanzar hacia una cooperación transformadora. Nos hemos posicionado en el día de hoy en un mundo en crisis multidimensional, con un contexto muy hostil, de gran complejidad, de enormes retrocesos en derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres. La lucha contra los antiderechos, nuestros posicionamientos tienen que ser muy fuertes. Estamos en un momento difícil para los derechos de las chicas jóvenes, las niñas, las mujeres. Pero también yo quiero decir que estamos ante nuevos horizontes, y horizontes abiertos, porque creemos en el poder y la credibilidad de los movimientos feministas. Creemos que es la oportunidad, es el momento oportuno para caminar y para abrir procesos hacia unas cooperaciones que sean realmente transformadoras. El titular de esta charla, como habéis visto, es la cooperación feminista como un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo, y yo digo que esto es muy ambicioso, efectivamente, pero entra dentro del derecho que tenemos de soñar y de creer en las utopías. O sea, yo recuerdo aquí a Eduardo Galeano, en su poema, cuando dice: ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia? Para adivinar otro mundo es posible. Entonces, nuestra intervención se enmarca en este proceso de la utopía, de creer que una cooperación transformadora es posible y que tiene que ser feminista, a pesar de que tenemos los vientos en contra. Y cómo no recordar aquí hoy a Bell Hooks, recién fallecida, de la que he aprendido a transgredir para conquistar la libertad. No sé si habéis leído su libro sobre enseñar a transgredir, que es fabuloso, y me ha abierto nuevos caminos de transgresión para realmente promover estas transformaciones que necesitamos. Entonces, ¿pasar a la diapositiva 2 o no salen las diapositivas? Vale, bueno. Me preguntaréis cuál ha sido el detonante, por qué os habéis metido o nos hemos metido en este proceso. En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, y a partir de la implementación de la Agenda 2030, el Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia un giro en la cooperación internacional, con más peso en las políticas feministas y medioambientales. Así lo expresó la ministra Laya, siguiendo la ruta emprendida por algunos países como Suecia, Canadá, Francia, México. Es importante situarse, o sea, yo toda la primera parte voy a dedicarla a explicaros el por qué estamos ahora hablando de cooperación feminista. ¿Cuál es el sentido y qué es lo que nos preocupa? Y la segunda parte va a ser qué propuestas desde el grupo de feminismos de la coordinadora de ONGs estatal y en alianza también con otras coordinadoras autonómicas,
y desde el grupo de género del Consejo de Cooperación estamos haciendo propuestas, avanzando y adelantándonos a las propuestas. Entonces, el detonante fue el proceso que se había iniciado en diferentes países. Suecia se convirtió en el 2014, vamos a ver el proceso en una diapositiva. Estos son los antecedentes. Suecia en el 2014 anuncia, es el primer país del mundo de que asume públicamente una política exterior feminista. El gobierno sueco va más allá de la cooperación feminista y desarrolla 3 áreas estratégicas en su política exterior: la política exterior, la de seguridad y la cooperación al desarrollo y la política de comercio y promoción. La política exterior feminista de Suecia se presenta como una agenda transformadora cuyo objetivo consiste en modificar estructuras y mejorar la visibilidad de las mujeres y las niñas. Esta política se basa ya en la interseccionalidad, de la que luego hablaremos, y pone en evidencia las diferentes discriminaciones. Tiene 3 elementos esenciales esta política sueca, que es el tema de representatividad, derechos y recursos. Vamos a ver que las diferentes políticas que se han ido poniendo en marcha en los diferentes contextos dan importancia al tema de los recursos, de los fondos. Esto es importante señalarlo. Siguiendo el camino que abrió Suecia en el 2017, se aprobó una política feminista de ayuda internacional en Canadá. Canadá lo centra sobre todo en los derechos de las mujeres y de las niñas. La política de Canadá que tiene una cosa peculiar, y es que nació de abajo hacia arriba. Hubo una participación de más de 40 organizaciones canadienses y más de 15.000 personas de 65 países que participaron en la construcción de esta política. O sea, la política sueca fue de arriba para abajo, la política de Canadá va de abajo hacia arriba y se centra en los derechos de las mujeres y pone todos los recursos de cooperación con los que contaba al servicio de esta política de cooperación feminista. Se basa y responde a los ODS en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí está. Ha habido varias evaluaciones que se han hecho y ahí está dando sus pasos. Posteriormente, Francia, 2018 aprueba la Estrategia Internacional para la Igualdad de Género. Y en el año 2019 comienza a referirse a una política exterior como diplomacia feminista. Sin embargo, estas políticas que he venido enumerando, que se han ido dando, los pasos que se han ido dando, son políticas que hasta el momento son convencionales en el sentido de que se mantienen dentro de una perspectiva de género. Sus planteamientos no son planteamientos abiertos a las epistemologías de los sures globales, es decir, se quedan muy centrados, eurocentrados en sus propuestas. En enero del 2020, y luego sigue España, en el 2020 México es el primer país latinoamericano que se plantea y pone en marcha una política que está pues muy incipiente todavía. En estos años, ¿qué es lo que hace España? España en estos años, en estos periodos, no dio un paso hacia una política feminista exterior, sino que elaboró una estrategia de género que fue importante y sentó las bases para trabajar y transversalizar género dentro de todas sus acciones, quedándose siempre en un enfoque GED. Es verdad que contamos con un gran acervo y que es un fundamento importante para ir avanzando y para lograr
ir más allá de la teoría de género, que es lo que nosotros buscamos, para descolonizarla. Entonces, brevemente, y recordando, qué es lo que ha hecho el gobierno español y cuál ha sido su ruta. Entonces, el gobierno español, en el 2020, el 21 de febrero del 2020, la exministra de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Laia, la exministra, lanza sus líneas maestras de la política exterior y habla de política exterior feminista y de cooperación feminista. En este periodo, el grupo de feminismos de la coordinadora, con un equipo de investigadoras feministas, aquí fundamentalmente quiero recordar a Yedra, Filomena y otras alianzas que hicimos con las universidades, con experiencia en cooperación al desarrollo, nos lanzamos a analizar las declaraciones de la exministra de Asuntos Exteriores y del director de la ECID, que empezó también a hablar y a hablarnos de cooperación feminista. Nosotros sospechábamos que estaban utilizando el término feminista sin saber mucho de qué se trataba. Sin embargo, a nivel europeo también había ya un marco, tenemos ya un marco en las 7, bueno, sí, España sigue una evolución de las estrategias según momentos históricos. Primero fue todo el tema de sensibilización hacia los grupos de mujeres, que esto coincide con los años 80, después mujeres en el desarrollo. Esto no lo voy a hablar porque lo conocéis muy bien, esta teoría, a finales de los 80, género en el desarrollo desde el año 95 hasta la actualidad, transversalidad, empoderamiento, estrategia de desarrollo y cooperación española, y luego entramos en lo que debería ser una cooperación feminista transformadora. Para nosotros esto se enmarca dentro de la política exterior feminista. Entre tanto, a nivel europeo, la Comisión Europea presenta el plan de acción de género de la Unión Europea 2021-2025, y en él, como veis, pues hay una serie de ejes, de columnas importantes para llegar hacia una Europa igualitaria, como dicen. En este documento, en el punto 4, se pide la integración de la perspectiva de género y una perspectiva interseccional. Poco a poco van dando pasos, incluyendo dentro de la perspectiva de género, que también tuvo unos principios de interseccionalidad, pero no lo que realmente se entiende por interseccionalidad en las políticas de la Unión Europea, y era un gran reto a afrontar. El Gender Action desarrolla un planteamiento transformador, interseccional, en 5 pilares. Este es un pilar importante, el primero, en que se propone, y es lo que estamos también reclamando para la cooperación española, que el 85% de las actuaciones, de cualquier tipo de actuaciones en las relaciones exteriores, contribuya a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, o sea, que haya indicadores explícitos de que esto se cumple. Se pide también una visión estratégica común en colaboración con las socias locales, y se insiste mucho en la agencia de las mujeres y niñas. Es decir, las mujeres tienen que dejar de ser objetos y tienen que pasar a ser sujetos activos, agentes. El tercer punto del plan europeo dice acelerar el proceso centrándose en ámbitos temáticos clave como las violencias machistas, el empoderamiento económico, social y político de mujeres y niñas, y la salud sexual y reproductiva, de forma muy expresa. El cuarto pilar es predicar con el ejemplo, estableciendo un liderazgo con enfoque feminista al más alto nivel político y de gestión. Eso también creo que es un compromiso importante, y nosotros buscamos también para nuestra cooperación, para nuestra política exterior y para nuestra cooperación. Y el quinto es la medición de resultados, proceso, seguimiento, evaluación y aprendizajes, teniendo en cuenta estos enfoques.
Esto es un poco el proceso, para que sepáis por dónde nos picó la curiosidad de investigar y de saber de qué estábamos hablando en estos momentos. Y es así como este equipo que os he hablado de feministas, investigadoras del grupo de feminismo de Coordinadora, nos pusimos a preguntarnos qué es una política exterior feminista y una cooperación feminista. Y en nuestras investigaciones analizamos otras experiencias. Hemos estudiado todas estas políticas que os he ido enumerando, que las tenemos identificadas y las hemos estudiado, tanto la de Suecia, posteriormente la de Canadá, la de Francia, la de México, las hemos ido analizando y estudiando. Y hay evaluaciones ya que se han hecho por aquellos que quieran investigar y quieran profundizar, pues hay evaluaciones que se han hecho sobre estas políticas, que también contamos con los materiales y el trabajo realizado para ver realmente qué podíamos aportar. En estos momentos hay un proceso de reforma, o sea, se plantea la Coordinadora Estatal de ONGs en el marco de los debates del Consejo de Cooperación al Desarrollo, se plantea cómo colaborar con una reforma urgente de nuestro sistema de cooperación internacional. Estábamos conscientes de que nuestro sistema de cooperación internacional tenía que cambiar, que no respondía al hoy, que no respondía a las necesidades y a las demandas de los pueblos con los que trabajamos, y que había que implementar una nueva ley de cooperación, que había que reformar urgentemente la Agencia de Cooperación y que había que empezar a elaborar un sexto plan director de cooperación. En este marco, la Coordinadora trabaja un documento político que me imagino que conocéis, sobre todo las que estáis en la Coordinadora, que se titula Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo 2021. Imagino que conocéis esto, que se refleja en este árbol, que no leeréis mucho de lo que pone ahí, pero en el cual se ha querido recoger aquellos en la base, en las raíces. Tenemos una ciudadanía comprometida, un marco de relación con las administraciones la Administración General del Estado, un papel de la sociedad civil, la intervención de la sociedad civil, un entorno facilitador de la sociedad civil, de los sures globales donde estamos, participación. Siempre que hable de sures globales, quiero explicaros que utilizamos esta terminología haciendo alusión, a estudios que se han hecho, y los sures globales son todos aquellos sectores de marginación que se dan en todos los contextos. Puede ser aquí, como puede ser allí, pero todos son los sures globales. Y entonces, cuando hablamos de sures globales, nos comprometemos a recoger las experiencias y las demandas de todos esos sures, ¿no? La participación de las organizaciones de cooperación, y luego están todos los enfoques: el enfoque de derechos humanos, el enfoque feminista, el enfoque ecologista, el enfoque de coherencia de políticas, el enfoque de ciudadanía global, etc. No me voy a entretener a describiros el árbol, porque creo que lo conocéis, y sí es importante saber que la Coordinadora tiene entre manos este reto de hacer realidad este nuevo sistema de cooperación. Entonces, es en este momento cuando el grupo de feminismos nos pusimos a escribir, escribimos un artículo que fue publicado me imagino que conocéis el libro de Icaria, que recoge la nueva cooperación, y tenemos un artículo sobre cooperación feminista, cooperación transformadora. Nos dijimos que la cooperación o será feminista o no será transformadora. Ese era nuestro lema. Y ahí nos pusimos a debatir y a tejer y entramar todo lo que considerábamos como cooperación feminista transformadora para una justicia global. Esto fue en septiembre del 2020.
Las propuestas trabajadas desde la ciudadanía de ONGs se publicaron en este librito que he hecho alusión. De ahí pasamos a preguntarnos una pregunta clave, que es ¿hacia qué cooperación feminista vamos? Es decir, ¿qué queremos transformar? Porque claro, es muy fácil hablar de transformar, es una palabra mágica, transformar. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos transformar? Porque claro, teníamos delante nuestro varios retos, que nos apretaban, que era la estrategia de acción exterior española, que he oído que acaban ustedes de aprobar la estrategia del gobierno vasco de acción exterior. En esta estrategia de acción exterior hay un punto muy claro, el punto 4, que está dedicado a la cooperación feminista y a la política exterior feminista. Por lo tanto, son documentos estratégicos en los que teníamos que incidir y nos preguntábamos cómo podíamos incidir en estos documentos para que realmente respondieran a lo que pensábamos que debía ser una política transformadora. Nos preguntábamos qué queremos transformar. Entonces aquí acudimos a los sures globales, sobre todo a América Latina, pero también a África. Hay toda una serie de diálogos súper interesantes que están colgados en YouTube. Era la cumbre Francia-África, cumbre con la presencia del presidente Macron. Y ustedes verán ahí una serie de interpelaciones de los africanos y africanas, sobre todo una lideresa africana, que os aconsejo que no os la perdáis, en que le pone los puntos a Macron y le dice con toda claridad: basta de ayudas, basta de dependencia, basta de colonialismo. Y bueno, Macron escuchó lo que le estaban señalando, ¿no? Entonces, voy un poquito más deprisa que tú, porque veo que el tiempo corre. Hablando de transformación, nos hemos fijado en algunas propuestas de coloniales, por ejemplo, Ochi Curriel, una feminista de colonial dominicana, que determina hablar de transformación, dice que es muy complicado, es un proyecto político que está en juego. Dice: la transformación social en clave feminista decolonial propone cambios profundos y no simples reformas, que se adaptan a las negociaciones coyunturales e implica darle lugar a una ética de la vida que recupere la colectividad y lo común para un desenganche de todo el síndrome colonial que nos afecta. Si no hay transformación del sistema patriarcal heteronormativo, racista, neoliberal, no podemos hablar de feminismos. Es importante esto. Ha de ser decolonial, poscolonial, pues la colonialidad es parte integrante de este sistema injusto que tenemos. Esto es lo que hablamos de transformación social, en clave feminista, decolonial, proponiendo cambios profundos. Y esta transformación social en clave feminista, decolonial, implicará socavar las bases del sistema moderno, colonial, capitalista, e implica una comprensión de las razones históricas y causas por las cuales se producen las desigualdades sociales, favorece la autonomía de los movimientos sociales para crear nuevas maneras de vivir lo común. Los africanos le decían a Macron: usted no nos tiene que enseñar nada, podemos hacer alianzas entre nosotros, pero no necesitamos esas ayudas, necesitamos
que nos empoderen, que nos den participación, que escuchen nuestras demandas. Supone una lucha imbricada entre las múltiples opresiones y violencias que evite la segmentación política y consolidar un proyecto común comprometido y fomentar y fortalecer procesos de descolonización. Bueno, todo esto supone de nuestra parte una comprensión y un trabajo de incidencia, de reflexión, de diálogos y negociación. No está siendo fácil para nosotros la negociación, la reflexión y la incidencia. A nivel de nuestra propia coordinadora de organizaciones no gubernamentales, a nivel del Consejo de Cooperación y en diferentes instancias. Pero al mismo tiempo hemos recibido muchos apoyos y mucha colaboración por parte, por ejemplo, de las universidades y de otros actores que han llegado a entender que no podíamos seguir en el mismo estado en el que estábamos, ¿no? Hemos emprendido diálogos con el Ministerio de Igualdad, hemos emprendido diálogos con la embajadora en misión especial. Sabéis que el Gobierno ha nombrado hace poco a una embajadora en misión especial para la política exterior feminista, María Jesús Conde Zavala. Hemos tenido una reunión con ella de trabajo para explicarle y para que entendiera cuáles eran los planteamientos que teníamos, ¿no? Y por ello nosotros seguimos apostando por una cooperación feminista que debe adoptar un pensamiento crítico y político de transformación. Y creemos que esto no se consigue. En el libro este que os he recomendado de la cooperación, de la nueva cooperación, hay un artículo de Chema Vera que es muy interesante, y os aconsejo que lo discutáis, lo leáis, en que dice que es necesario revisar las propias estructuras de poder, de acumulación en las organizaciones y agencias para evolucionar hacia una cooperación feminista liderada por quienes protagonizan resistencias y transformaciones sociales. Yo quería y había propuesto, y no ha sido posible, que hablara la representante de una organización sueca muy importante, Diaconía, que están haciendo un proceso y que han sido conscientes que para que la política sueca realmente sea una política feminista, tiene que haber un cambio y una transformación desde las propias ONGs locales, o sea, suecas, y de las ONGs con las que trabajan en los países de los sures globales. Porque ¿qué pasa? Que hemos llevado el modelo colonial de cooperación y de desarrollo, lo hemos llevado a los contextos, a todos los contextos en los que tenemos cooperación. Es decir, que las ONGs grandes de los países de los sures, capitalinas la mayor parte, tienen mucho poder y han repetido en nuestro modelo colonial. Por lo tanto, es todo un proceso de deconstrucción ahora, en el que, por ejemplo, Suecia se ha metido, una organización sueca, Diaconía, se ha metido a trabajar, porque, como dice Chema Vera, o bien revisamos nuestras propias estructuras de poder y acumulación en las organizaciones y agencias para evolucionar hacia esta cooperación feminista liderada por quienes protagonizan resistencias y transformaciones sociales. Bueno, seguimos porque si no se va el tiempo. Como os he dicho, tenemos entre manos esta estrategia de acción exterior, esta política exterior feminista que el Gobierno improvisó, ni siquiera consultó con el Consejo de Cooperación, nos dio una guía que además está copiada. Las que hemos estudiado la política sueca, encontramos que nuestra guía de política exterior feminista deja mucho que desear. Es una copia de la sueca y además recopila el pasado, no tiene una mirada de futuro. Entonces nos encontramos que teníamos que dar sentido al titular, la diapositiva 12, teníamos que dar sentido a este titular de moda,
porque nosotros no nos conformábamos con que nos dijeran que íbamos a tener una política feminista, una política exterior feminista, ni una cooperación feminista, sin que nos dijeran qué entendían por feminista, porque era realmente o una chapa o un titular de moda o qué compromiso suponía. Teníamos dos opciones, las organizaciones: o aceptar que la política española realmente fuera una más de esta saga de políticas que llevan el titular de feminista, sin ser feminista, y se quedara ahí, es decir, con ese titular de moda, con la continuidad del llamado enfoque de género, las gafas moradas que decimos, y sin cerrar las brechas y las causas profundas de estas brechas de desigualdades. Esa era una posibilidad que teníamos. La segunda posibilidad era dar un paso más en nuestra propuesta de política exterior y de cooperación feminista, y en diálogos, porque esto sí, todo esto que os estoy contando lo hemos hecho en diálogos con muchas mujeres, no solo feministas, sino también mujeres de los sures globales, que nos han contado, nos han explicitado sus reflexiones sobre nuestra cooperación, sobre la forma de hacer nosotras cooperación. Últimamente en Islas Baleares tuvimos unas jornadas muy interesantes en las que participaron muchas defensoras de América Latina, y ahí pues nos explicitaron qué entendían y cómo veían nuestra cooperación, ¿no? O sea que teníamos la posibilidad de dar un paso más. Y nosotras, hablando y recuerdo concretamente, fue con Guatemala, con un grupo de mujeres de Guatemala, que nos dijeron que era el momento ya de dejar las gafas de género, que para ellas suponían colonialismo, para que pasáramos a unas gafas multifocales e interseccionales. Ellas llamaron así, y por eso cogimos este titular: gafas multifocales e interseccionales, que fueran realmente transformadoras. Y quizás os extrañe, pero tuvimos un evento en la Casa de América hace unos meses, en el que me invitaron a presentar nuestras propuestas, y estaba la Fundación Carolina. La Fundación Carolina, su director en aquel momento era José Antonio Sanauja, y dijo que teníamos que dar pasos a que nuestra política exterior feminista y nuestra cooperación, y son palabras textuales de él, fuera realmente transformadora y subversiva. O sea, eso quería decir que no nos podíamos quedar con lo que teníamos, o sea, que no era lo mismo, que teníamos que ir construyendo otras alianzas para superar el feminismo blanco que está instalado en nuestras políticas públicas y en nuestra cooperación, y preguntarnos cómo despatriarcalizar todo esto, ¿no? Introducir la palabra feminismo creemos que supone situarse frente al patriarcado, al colonialismo y a toda opresión. Quizá podéis estar en desacuerdo conmigo, Yo os narro y os cuento cuál ha sido nuestro proceso. Y como digo que es un debate abierto y una construcción colectiva, pues podéis estar en acuerdo o en desacuerdo, vamos, es un diálogo. Nos parecía que esta opción sería un reto importante para la acción exterior de España y su cooperación. Y entonces sí que podríamos decir, ¿recordáis cuando se decía que la cooperación española era el género, una seña de identidad, y que estábamos a la avanzada? Ahora podríamos decir, si adoptamos esta vía, este camino de transformación, de descolonización, de despatriarcalización, podríamos decir que realmente seríamos pioneras para recuperar un liderazgo y una seña de identidad más potente, y nos pondría a la cabeza de todas las políticas y no a la cola, como estamos ahora.
La política feminista, como señala Yuderquis Espinosa, filósofa e investigadora antirracista y descolonial dominicana, dice que si es transformadora, tiene que tener cuidado de no seguir reproduciendo las violencias coloniales y racistas que nos llegan como ayudas. Ella es muy crítica con los feminismos occidentales, eurocéntricos, heteronormativos. Bueno, de esto podría seguir dando, pero creo que el tiempo se me está yendo. Podríamos seguir dando argumentos el por qué nos pusimos a investigar en este proceso. Es decir, éramos conscientes de que teníamos que incidir y queremos incidir y buscamos incidir para que nuestra política exterior y nuestra cooperación exterior, cooperación internacional, no se quede ahí donde está, sino que vaya más allá. Y que el ir más allá supone escuchar y aprender de los sures globales. Esto nos lo repitieron muchísimo las defensoras que estuvieron en Islas Baleares. Yo textualmente recogí sus palabras porque me parece que es importante aprender. Ellas nos decían: tienen ustedes que aprender de los sures globales, escucharnos y ir reconstruyendo. Voy a seguir saltando. Bueno, esto hasta aquí ha sido lo que yo llamo el proceso. Lo he hecho muy rápidamente, pero espero que hayáis visto el por qué a nosotros nos ha interesado meternos en este terreno y buscar alianzas para ir avanzando. La segunda parte serían nuestras propuestas. Sí. En nuestras propuestas nos preguntábamos qué esperamos de nuestra cooperación, sin olvidar que es parte integrante de una política exterior feminista. Pero lo que nos interesaba ahora es asentar nuestra cooperación, aunque estamos interviniendo también en los temas de política exterior, ¿no? Pero queríamos dejarnos interpelar por las epistemologías de los sures globales y aprender de sus demandas, de sus experiencias, de sus historias de vida. Porque como dice Ochi Curriel, dice que descolonizando el feminismo es uno de los principales gestos éticos y políticos de la descolonización, y hay que retomar las historias de tantas mujeres, de tantas historias con las que podemos aprender. Y voy demasiado deprisa, pero veo que me seguís, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Puedo ir más despacio? No, porque luego me como el tiempo de las demás. Entonces, lo que sí teníamos claro es que una cooperación feminista supone construir alianzas políticas entre colectivos feministas de los diferentes territorios, y que los fondos de cooperación deberían apoyar estas alianzas, no tanto las acciones o las construcciones o las actividades pequeñas o individuales o de poco alcance, sino el poder apoyar estas alianzas políticas. ¿Por qué? Recuerdo que en el año 2008, que tuvo un palo fuerte la cooperación y bajó los fondos y los recursos, tuvimos un evento en Madrid con defensoras y activistas de América Latina, y vinieron a llorar con nosotras porque no teníamos recursos y fondos. Nosotras decíamos, no podemos, no tenemos. Pero es que nos dijeron así claramente, yo recuerdo aquellas palabras de aquellas mujeres: si a nosotros no nos interesa tanto el dinero como las alianzas políticas que podemos tener con ustedes. Para nosotros la base es saber que en un momento dado contamos con ustedes. Si tenemos recursos, aún mejor, pero si no, lo importante son estas alianzas políticas. Nosotros nos preguntábamos en concreto qué es. Veis que este esquema es un esquema bastante claro,
de que entendemos, para nosotros la cooperación feminista adopta un pensamiento crítico de transformación. ¿De qué? Del modelo de desarrollo. O sea, eso es clarísimo. Recordaré el modelo de desarrollo y las estructuras de la cooperación. Hace poco tiempo, hace unos meses, Koldo Unceta, en el Congreso aquí de Bilbao, decía que la cooperación hoy más que nunca es necesaria, pero el sistema de cooperación se encuentra muy cuestionado, más cuestionado que nunca, decía. Para ello se necesitan nuevas referencias para encarar una acción colectiva global desde alianzas y horizontalidad. Eso es la base de lo que nosotros promovemos, es decir, que se construya desde abajo, desde las alianzas, desde la horizontalidad. La reconstrucción del concepto de cooperación y desarrollo debe ser feminista, decolonial, descolonial, poscolonial, y pasa por estar dispuesto a aprender de los sures globales. Esto es elemental. Aprender de los sures globales, de sus organizaciones, de sus movimientos sociales. Este modelo va a luchar y va a considerar que son realmente contrarios contra el modelo que queremos, todo el tema del capitalismo, el patriarcado, el androcentrismo, el racismo, el colonialismo. Todo ello es un trabajo que tenemos al que tenemos que dar respuestas, buscar alianzas. Acabamos de presentar un documento que la COE, documento nuestro de política feminista y de propuestas, la COE en el Consejo de Cooperación, pues nos lo ha tachado, porque no se puede hablar de capitalismo, no se puede hablar de racismo, no se puede hablar de colonialismo. Y bueno, pues quiere decir que no es fácil y para muchos sectores, incluso dentro de nuestra propia coordinadora de ONGDs, hemos tenido dificultad a que entendieran la palabra colonialismo, por ejemplo, y nos lo han borrado de muchos documentos. O sea que es un proceso que tenemos que estar firmes, pero que es importante. Porque tenemos que dejar de hablar de cooperación para hablar de reparación. Esto espero que Evelyn nos lo diga también, porque ella lo tiene muy claro, que hablemos de reparación más que de cooperación. Y esto supone aprender de estos pueblos originarios, de sus planteamientos, de sus lógicas, de sus aportes, los aportes de las mujeres para defender sus recursos, sus resistencias ante los expolios del extractivismo, ante las violencias sistémicas y estructurales, la capacidad de crear redes en defensa de sus derechos. Todo eso, mucho podemos aprender. Que los feminismos son un proyecto de transformación radical del sistema. Y los enfoques feministas tienen el potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino el conjunto de la sociedad. Es decir, que toda persona que busque claves para transformarla lo puede encontrar en los feminismos. Como verán ustedes, yo hablo de feminismos en plural, y hablamos mucho de feminismos contextualizados. No es lo mismo hablar de África, de los feminismos en África, de las propuestas de las mujeres frente al patriarcado, aunque no se llamen feministas unas, pero es la lucha contra el patriarcado, no es lo mismo. Y ahí pues hay estudios. Yo ahora tengo la suerte que me voy dentro de unos días a África, República Democrática del Congo, y digo la suerte porque allí he trabajado 8 años, y tengo bastantes amistades y mujeres lideresas feministas y no feministas que están luchando justamente por sus derechos, por una vida libre de violencias, etc. Y quiero intercambiar con ellas porque tengo mucha documentación de América Latina, pero de África hace muchos años que no he tenido la posibilidad cercana, ¿no?, de intercambiar, y por eso, bueno, espero que este virus no me ponga dificultades, aunque ya tengo todo organizado. Bueno,
Por eso es importante también tomar conciencia de que hablamos de feminismos y que es diverso y que tienen que ser contextualizados. Es decir, no hay una cosa passepartout que vale para todo, como dicen en Francia. No, es decir, en cada contexto tendremos que ver las demandas y las prioridades de lo local. La perspectiva feminista pone su mirada siempre en las causas que generan estas desigualdades, y para nosotros las causas están muy claras en todos estos puntos que os he señalado. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Nosotras, como os digo, de las mujeres de Guatemala, oímos que nos decían: tienen ustedes que dejar esas gafas moradas y pasar a las gafas progresivas multifocales. Y eso fue lo que nos hizo también reflexionar, en qué consistirían esas gafas multifocales. Hicimos un cuadrito que ahora no me da tiempo a explicarlo, pero que si os interesa os lo podemos pasar, estas las podéis circular, en que vemos dónde está el enfoque de género, dónde avanzamos hacia un enfoque feminista multifocal, es decir, cuáles son los pasos y los cambios que se van realizando, y uno de los cambios importantes es el cambio de una perspectiva binaria del enfoque de género a un análisis y una actuación desde una diversidad de identidades y de expresiones de género, ¿no? Entonces, esto no lo voy a desarrollar, pero ahí tienen ustedes el trabajo que hemos ido realizando y lo pueden ir completando y discutiendo, porque nada de esto es ¿cómo se dice? Un artículo de fe, un dogma de fe, sino que es una construcción que estamos haciendo colectiva para ir viendo con más claridad, porque para nosotros esta pregunta es clave: cómo construir la cooperación desde estos diversos enfoques feministas y las propuestas que las mujeres nos ofrecen, y que en cada contexto tiene su... muy bien, gracias. Tiene sus peculiaridades. Bueno, para eso nosotros, y ahora entonces vamos a pasar con rapidez, nos planteamos cuáles eran las fuentes que nos podían ayudar, y tampoco voy a desarrollar, pero tenéis material para poder reflexionar, y estas son las que nosotras hemos visto. Las fuentes para nosotros se trata de poner en cuestión el modelo de desarrollo que tenemos y la cooperación desde una coherencia de políticas. Es decir, la base es una coherencia de políticas basada en derechos humanos, por supuesto. Es decir, el tema de derechos humanos es fundamental. Entonces, coherencia de políticas desde enfoques feministas y de derechos humanos. Y esto es un fundamento esencial, y es un proceso imprescindible para llegar a soluciones integrales y transformadoras, porque no podemos seguir haciendo cooperación y vendiendo armas o dando fondos. Ahora parece ser que en la ley de subvenciones de la cooperación central entran las empresas y que van a poder acceder a recursos que no sabemos hasta qué punto están basados porque no han corroborado el marco de derechos humanos, y por lo tanto no sabemos en qué nos vamos a meter, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar muy atentos para que realmente sea desde una coherencia de políticas, y nosotros consideramos que podría estar basado en estos 4 ejes. Y hemos ido leyendo, interpelando y hablando con nuestras socias locales sobre estos 4, que uno es el feminismo decolonial, poscolonial e interseccional. Hemos hablado mucho, hemos recogido testimonios. No me da tiempo a detenerme, pero yo os invito, hay mucho escrito, hay mucho para leer, y tenemos la suerte de que muchas de la literatura y de los ensayos latinoamericanos han llegado, e incluso de Estados Unidos han llegado, y están en castellano, en español, y los podemos leer. Sin embargo,
tan corriente encontrar sobre feminismos de África, no negros, porque negros son también los de América Latina, ¿no? El segundo eje sería el ecofeminismo, el tercero la ética de los cuidados y la economía feminista. Con estos 4 ejes hemos hecho propuestas para aprendizajes, les llamamos, algunos aprendizajes para la cooperación, que en el libro que en el artículo que hemos publicado en el libro de Una nueva cooperación están señalados estos aprendizajes y por lo tanto en qué nos interpelan para nuestra cooperación y qué podemos aprender de estos pasos. Bueno, la interseccionalidad es un elemento clave, sin embargo, ojo con el uso del término interseccionalidad, porque según nos señalan desde los enfoques coloniales, se ha cambiado mucho la mirada y el objetivo que tenía el enfoque de transformación social y la herramienta de análisis de transformación social, que no se puede quedar solo en el tema de género, sino que va mucho más allá que el tema de género, y que supone una reflexión colectiva que permita avanzar hacia realmente las diversas opresiones por las que pasan las mujeres racializadas, ¿no? Y bueno, voy a terminar ya. Nosotros nos planteamos, después de estos ejes que nos parecían importantes, puedes pasar la economía feminista, el tema de la interseccionalidad, pasamos. Y entonces nos preguntábamos qué implica todo esto para nuestras ONGs, ¿no? Puedes pasar. Y veíamos, no sé si se ve, no se ve nada, ¿no? El cuadrito ese, de qué nos implica, que supone cuestionar todo lo que hemos realizado. Cuestionar no es decir echar abajo, sino cuestionarnos, preguntarnos y comparar con lo que nos llega desde las demandas de nuestras socias locales, desde los contextos en los que estamos trabajando. Entonces, cuestionar lo que hemos hecho, lo que hemos vivido hasta el momento, para dar pasos. Cuestionar las desigualdades sistémicas, las relaciones de poder injustas, las leyes políticas y programas discriminatorios, y poner en valor la agencia de las mujeres, la promoción. Es decir, las mujeres en un momento dado dicen, ya hemos dejado de ser objetos de estudio, objetos de ayuda, sino que realmente queremos construir nosotras nuestro propio futuro y ser agentes. O sea, la palabra agencia, ahí hay un debate siempre entre agencia y empoderamiento, porque tiene matices entre unas cosas, y ahí estamos en debates con ese término. Pero el término de agencia es muy fuerte, es muy potente, para explicitar exactamente esta actitud activa e individual también y colectiva de las mujeres en la defensa de sus propios derechos. Y bueno, hemos hecho toda una serie de planteamientos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, con los derechos económicos, con las responsabilidades, etc. Es decir, no voy ahora a detenerme tampoco, presentando los desafíos, lo que tenemos ahora entre manos en estos momentos. Y en estos momentos tenemos estos pasos que dar, que es asumir estos enfoques feministas y las propuestas para un marco normativo y jurídico en el proceso de cambio. Tenemos la ley de cooperación ahora mismo que está en debate y que, bueno, hemos trabajado y hemos intervenido para que realmente tenga algo de... no creemos que sea feminista, pero al menos que considere los enfoques feministas. Una formación especializada como una herramienta fundamental para el cambio esperado. Estamos pidiendo recursos porque creemos que entrar en el campo de los feminismos supone esta formación especializada.
Y para eso, dentro de la reforma de la Agencia de Cooperación, hemos solicitado que exista una Dirección General de Cooperación Feminista, que sea un eje transversal y se responsabilice de implementar una cooperación feminista en todas las acciones de la Agencia de Cooperación. Estamos pidiendo estructuras organizativas adaptadas para lograr que el enfoque feminista sea seña de identidad de la cooperación, y luego que el seguimiento y evaluación considere los enfoques feministas y, por supuesto, y muy importante, recursos económicos y personal especializado para llevar a cabo todo esto. Bueno, como veis, todo esto es un reto muy grande, y nosotros desde la coordinadora nos decíamos que es preciso catalizar una cooperación feminista que nos permita vigilar en todo momento que se mantengan los logros alcanzados en materia de derechos y agencia de las mujeres ante la irrupción pública de movimientos fundamentalistas y grupos coercitivos que, bien coordinados y financiados, presionan en las instancias de decisión nacionales e internacionales para instaurar sociedades egoístas, discriminatorias y que suponen un importante retroceso de los derechos de las mujeres. Y en esas estamos. Es decir, esto, como os he dicho al principio, es un debate, es una construcción colectiva en el cual cualquier iniciativa, cualquier propuesta, cualquier elemento que podáis aportar, que se puede ir aportando, lo vamos tejiendo, lo vamos introduciendo. Nosotros, desde el lugar que ocupamos, desde donde estamos, intentamos hacer incidencia política, porque sin incidencia política no vamos a ninguna parte, y esperamos que se vayan dando pasos y que se vaya llenando de contenido ese titular, que hasta ahora sigue siendo un titular, porque en ningún momento nos han explicitado desde el gobierno ni desde la Agencia de Cooperación qué entienden por feminista, pero sí hemos planteado y hemos elaborado un documento de consenso en el Consejo de Cooperación, en el grupo de género, que lo hemos presentado en la comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación. Ese documento, cuando sea aprobado, circulará, lo haremos circular, será público, y bueno, ahí recogemos los mínimos que debe abarcar una política exterior feminista y una de cooperación. Nosotros nos hemos, como veis, enmarcado dentro del contexto que tenemos, al que tenemos que incidir, que es la política exterior feminista y de cooperación. Luego hay muchos otros campos de diálogo, de intercambio, de trabajo colectivo con los sures globales, pues que quedan ahí a seguir construyéndose y a seguir dando pasos. Entonces yo aquí, punto final. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tus aportes. Abrimos ahora una ronda de preguntas o aportes o inquietudes antes de pasar por la mesa redonda. No sé si alguien tiene algo. ¿Alguna? Vale. Muchas gracias por escuchar esta exposición, que en algún momento me pareció muy larga, para decir tres cosas. A ver, se habla de que en España se ha adoptado una política feminista exterior en 2020, si no estoy mal, eso es lo que escuché. Que esta política exterior tiende a ser decolonial, respetuosa a los derechos humanos. Creo haber escuchado eso.
yo no entiendo esa política. No la entiendo porque el gobierno español, por un lado, tiene se baña la cara con el cuento de esa política feminista cuando premia a gobiernos sicarios como el gobierno colombiano, cuando el gobierno colombiano elabora políticas asesinas, narcotraficantes y mafiosas, y el gobierno español lo premia 2 veces después de haber hecho una matanza de jóvenes, de violaciones terribles a mujeres en las calles con sus policías en el mes de mayo y de junio. ¿Dónde está la cooperación feminista decolonial, defensora de los derechos humanos? ¿Dónde están las ONGs? Yo no escuché en ningún momento que los medios de comunicación le abrieran los canales de difusión para denunciar las graves violaciones de derechos humanos a las mujeres en Colombia. El mismo Bolsonaro en el Brasil, en Honduras, las mujeres. ¿Dónde está esa cooperación que denuncie por lo menos que denuncie, que se pronuncie? Aquí 3 grillos en un desierto chillando y haciendo manifestaciones, 3 grillos que sabemos cómo es esa política agresiva cuando este gobierno español premia esa política. Entonces a mí eso yo no lo entiendo. No entiendo. Una política transformadora, decolonial, yo no sé qué más palabras bonitas le ponemos a eso. Una política que las organizaciones de base, las pequeñas, las que nos desgarramos las uñas tratando de decir, joder, apóyenos que necesitamos para que estos gobiernos asesinos no nos maten tanto, ¿no? Entonces a esas ONGs, a esas organizaciones chiquitas, les exigimos que tienen que tener una cuenta bancaria de yo no sé cuánto dinero, les exigimos que tienen que tener yo no sé cuántas personas nombradas con un salario de yo no sé cuánto. Bueno, les exigimos un montón de requisitos que eso es inalcanzable. Mejor, no sé, me preparo yo para irme a un viaje a la luna, será, para poder trabajar. Entonces nos toca seguir trabajando con las uñas, sin el cuento de la cooperación oficial, digamos, ¿no? Y yo le preguntaba a la compañera, ¿una política feminista transformadora es subversiva o revolucionaria? Subversiva es el término que le han puesto los gobiernos asesinos a los pueblos cuando se levantan, y le han puesto ese nombre subversivo como una cosa despectiva. Yo diría más bien una política revolucionaria. No sé si hay alguna intervención que queramos. ¿Contesto? ¿O le damos respuesta? Le contesto, hombre, sí, brevemente. Pues muchas gracias. Yo no he dicho que la política exterior feminista está aprobada, es lo que contamos con una guía, pero sí se ha propuesto el gobierno elaborar una política exterior feminista, y ahí va nuestro trabajo en darle sentido en eso que tú dices, de una coherencia de políticas, de no poder al mismo tiempo decir que está colaborando con un gobierno asesino y al mismo tiempo cuenta con una política. Bueno, eso es lo que he querido señalar, ¿no? O sea, no tenemos una política exterior feminista como tal. Estamos trabajando desde la sociedad civil y desde las organizaciones de sociedad civil para dar sentido a ese término de feminista y de política transformadora. En lo que dices de subversiva, revolucionaria, la palabra subversiva la utilizó Sanauja.
pero bueno, puede ser también en el sentido de revolucionaria, es decir, que cambie, que transforme. O sea, eso es lo que quería yo señalar, que fuera una política realmente... Y bueno, la pregunta de dónde está esa cooperación es la que nosotros nos hacemos y es la que queremos construir. Por lo menos ese es nuestro compromiso y entendemos vuestra desesperación, yo por lo menos la entiendo, y vuestra indignación, porque es para estar indignadas, ¿no? Y para estar indignadas en todo, como dices tú, requisitos inasequibles, pues es una de las cosas que estamos pidiendo en la reforma de la ley de bases, que impide a las organizaciones más pequeñas poder contar con recursos, porque tenemos tal burocracia en la cooperación, en las financiaciones y en las subvenciones, en la ley de subvenciones, que impide que esto se pueda llevar a cabo, y en eso estamos también incidiendo. Es decir, nuestro trabajo desde sociedad civil es incidir para esos cambios, hacer posible que esos cambios se lleven a cabo. A mí me surgen muchas dudas respecto a lo que has comentado, porque no sé hasta qué punto la institucionalización del pensamiento feminista radical dentro de estructuras tan burocráticas va a ayudar a conseguir ese cambio que queremos. Yo creo que utilizar muchas veces el lenguaje que desde los movimientos sociales se están utilizando e incorporarlos en la administración, en la institucionalización, va a terminar despolitizando estos objetivos de lucha que están naciendo desde los pueblos del sur. Y cuando Ochi Curiel creo que habla de cooperación, habla de reparación y no de cooperación, justamente se refiere también a ese tipo de prácticas. ¿Qué es escuchar y aprender de los sures globales? Yo creo que ahí tendríamos que hacer un ejercicio de pensar qué es, no qué es desde nosotras, qué está entendiendo el sur, qué están entendiendo los sures globales respecto también qué estamos entendiendo a lo que debe ser la cooperación. A mí me quedan como muchas dudas. Yo sé que todo lo que habéis comentado aquí es parte de un proceso que tú lo has dicho que está en construcción. Sin embargo, yo lo pongo en cuestión en el sentido de que las estructuras que tenemos hasta ahora no han servido justamente para hacer esa transformación que se busca desde la cooperación. No sé si hay alguna pregunta más en este sentido, pero bueno, a mí me parece bien tus aportes, yo los recojo y quiero decir, como hemos señalado, estamos en un proceso de debate y esas dudas que tú tienes también las tenemos nosotras, hasta qué punto institucionalizar el pensamiento feminista radical va a ayudar al cambio, etcétera. Lo único que pensamos es que si no hacemos nada tampoco se va a mover nada. Entonces, bueno, intentamos dar los pasos que podemos y efectivamente nos preguntamos eso mismo que tú decías, que es escuchar y aprender de los sures globales. Recogemos, intentamos dialogar, no es fácil, pero creo que hemos aprendido muchas cosas y que hemos ido dando pasos y hemos creado alianzas que son importantes. Y bueno, yo he tomado nota aquí de lo que tú nos has señalado y creo pues que sí, que podemos seguir tejiendo y construyendo en esa línea. Pero tenemos dos caminos: o nos cruzamos de brazos y no hacemos nada y vamos paralelamente, dejamos que las cosas vayan por los términos que están planteados, institucionalizados, o creemos
que algo se puede hacer y que es posible, que otra cosa es posible. Puede ser muy utópico, como empecé con el poema de Galeano, puede ser muy utópico, pero yo creo en el derecho a la utopía y el derecho a creer de que podemos cambiar algo, si no, apaga y vámonos, porque si no, no tenemos nada que hacer en este proceso. Sí, tenemos aquí a Clara que quiere intervenir. Sí, Merche, a mí me gustaría saber qué alianzas van construyendo aquí en este norte horrible y colonizador y con todos los adjetivos que nos suelen dedicar, pero qué alianzas van construyendo o vamos construyendo para esa cooperación feminista más allá de las instituciones estatales, ¿sí? O sea, qué vínculos con los movimientos feministas del Estado español, qué vínculos con los movimientos antirracistas, con los movimientos de apoyo a la gente refugiada, con otros movimientos ambientalistas, etcétera, ¿no? Creo que cuando hablamos de alianzas no es solamente con los sures globales, sino también con los diversos agentes de cooperación solidaria que habemos en este norte y que no se limita solamente a las ONGs, sino que son otros sectores y movimientos sociales. ¿Habéis ido construyendo también en ese sentido ese tipo de alianzas? Bueno, esto podría responderlo luego Verónica. En el caso, por ejemplo, de mi organización, de Ayeti, sí hace muchos años ya pusimos en marcha la colaboración y el apoyo a una red de mujeres latinas. Y hemos trabajado y trabajamos muy estrechamente con sus demandas, vamos conjuntamente haciendo camino y creando vínculos en demanda de, muchas son mujeres trabajadoras del hogar, y estamos trabajando todo el tema de la derogación de la ley de extranjería, es una de nuestras demandas y nos hemos movilizado. Antes de ayer mismo, ante el Reina Sofía, estuvimos manifestándonos. O sea, sí hemos ido creando. Yo no sé como coordinadora, prefiero que lo responda Verónica, pero hay organizaciones de la sociedad civil, ONGs a nivel de la Comunidad de Madrid, que es lo que más conozco, que sí hemos creado vínculos con el movimiento antirracista. Yo estoy en el movimiento antirracista del 8M. Entonces, sí hay vínculos, pero quizá todavía es un proceso en el que estamos caminando, y que sería muy bueno pues reforzar esas alianzas, de manera de que fuéramos dando más pasos, ¿no? en razón de este compromiso. Pero creo que sí que hay algunas experiencias, imagino que aquí también las tenéis a nivel de Euskal Herria. Me imagino que también hay estos vínculos. Sé que aquí hay bastante apoyo y colaboración con, no sé en qué sentido ni cómo, pero con las defensoras de derechos humanos. Tenéis un programa de acogida, ¿no? Que lleva a crear lazos y alianzas con las defensoras. No sé si te he contestado, pero vamos, creo que hay un proceso y que habría que hacer mucho más. Como tal, instituciones, es decir, como coordinadoras, no sé, la coordinadora de Euskal Herria, ¿qué alianzas tenéis? La coordinadora a nivel estatal nos puede hablar luego Verónica de ello.
Bueno, ya que no se lanza nadie, me voy a lanzar yo. No, aprovechando parte de lo que has comentado en tu intervención, que has dicho que cuando se publicitó, ¿no?, la política de acción exterior con enfoque feminista, que bueno, aquí también nos llegó la noticia, era como, pues, ¿qué contenido, no? O sea, vamos a ver de qué están hablando, ¿no? Que tú también has mencionado algo, que no hay mayor contenido, que lo hicieron también unilateralmente, sin mayor diálogo, ¿no? Pero bueno, la guía, la elaboración de la guía. Eso. Pero vosotros habéis, bueno, pues habéis analizado eso, habéis visto qué contenido tiene, se está dotando de contenido, es un camino, también lo has comentado, ¿no? Hay que dotarlo de contenido, creo que también tenemos el miedo de no despolitizar, de no, que no se haga un uso, no sé cómo decirlo, de ciertos términos que no salen desde ahí, ¿no? Y has planteado algunos espacios de encuentro y la necesidad del diálogo. Entonces yo no sé si desde que se presentó esa guía esos intentos de diálogo han sido fructíferos o no, o se han abierto esos canales. Estoy hablando siempre con la institución, o con la administración. A nivel institucional, muy lentamente. Hemos conseguido, como les decía al principio, tener una reunión de trabajo con la embajadora para la política exterior feminista, que la tienen que elaborar. O sea, la política exterior feminista no está elaborada. Mejor que no esté elaborada, porque si es como la guía, que se la sacaron de la noche a la mañana, de debajo de no sé de dónde, de qué cajón, imitando a la sueca, pues más vale que vayan dando pasos y que den posibilidad de participación y de escuchar. Sé que la embajadora nos ha prometido que va a crear un comité de expertas con ella para propuestas y para debatir sobre esta temática, ¿no? Entonces, bueno, es un paso, es un pequeñito paso, pero la cosa va muy lentamente, como va muy lentamente la ley de cooperación, como va muy lentamente todo, porque tenemos un gobierno que tiene muchos frentes y mucha oposición. Entonces, bueno, pues la cosa es muy lenta. No hay muchos más avances. El Consejo de Cooperación se reúne cada mes y bueno, analiza y ve y hace propuestas. La reforma, presentamos una reforma. Hay todo un documento de la reforma de la Agencia de Cooperación y hasta el momento no hemos tenido respuesta tampoco. O sea que... Y a nivel del tejido asociativo de las ONGs, digo, por preguntar la otra parte también, ¿no? Si esto estamos hablando de que, bueno, hay que dotarlo de contenido, pero supone como ir un paso más de la estrategia dual, ¿no? En la que igual pues hemos tenido nuestro rodaje ahí, nuestros aprendizajes. El sector de las ONGs, ¿cómo ha acogido eso? ¿O cómo ha sido el debate? Creo que también has mencionado, bueno, tampoco es fácil en ese ámbito, ¿no? ¿Qué retos hay en todos los...? Sí. Pienso que también Verónica va a hablar de eso, pero yo creo que ha habido más receptibilidad que lo que yo me esperaba. Pensé que iba a haber mucho más, pero claro, una coordinadora que cuenta con 80 asociadas, pues es evidente que hay de todos los colores. Desde las más radicales, tradicionales, de derecha, que realmente pues difícilmente lo van a asumir, asumirán alguna cosa. Por ejemplo, todo el enfoque de derechos sí se va a asumir, ¿no? El enfoque de interseccionalidad ya está bastante abierto a entenderlo desde sus intereses, pero vamos, por lo menos pues hay un paso más. Pero yo creo que queda mucho por hacer y no es fácil. Por ejemplo, todo el tema decolonial nos está costando muchísimo, también dentro del mismo Consejo de Cooperación. O sea, no hay forma de hacer entender que nuestra cooperación es colonial y, sin embargo, Macron escuchó y le hicieron propuestas, no sé si tendrá su impacto o no, pero por lo menos las escuchó. En el caso nuestro es difícil incluso que nos escuchen, ¿no? De todo el tema de colonial, de todo el tema, o sea, las propuestas de dar pasos hacia una transformación, bueno, es decir,
ahí estamos. Podríamos decir, bueno, pues les dejamos y dejamos todo, pero nos parece que no es consecuente con lo que queremos, que es influir y poder dialogar y poder dar un espacio a las voces que vienen de otros contextos y de otras demandas. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que no hay ninguna otra intervención que se quiera hacer, o sea que igual damos por finalizado este espacio. Muchas gracias, Mercedes.